Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a una sesión más de nuestra masterclass de Unified Endpoint Management Solutions. El día de hoy vamos a hablar de nuestra tercera sesión, martes de parches. Es necesario y aunque algunos de ustedes piensen, no es una coincidencia que la estamos haciendo en un máster, en un día martes específicamente. Así que para aquellos que quizás no pudieron participar en la sesión 1 y 2, los invito a visitar nuestro canal de YouTube, Manage Engine, youtube.com/ManageEngineLatam. Ese es el link directo en donde van a encontrar ya las grabaciones de la sesión 1 y 2 realizadas el martes y jueves de la semana pasada. El día de hoy estamos en la sesión número 3 y nos hace falta una última sesión que va a ser este día jueves. Todas las sesiones van a estar grabadas posteriormente de su finalización y subidas en nuestro canal de YouTube. Además, aquellos que se han registrado y que están aquí activos también van a recibir un correo electrónico con esas grabaciones. Sin más preámbulo, déjenme darle la bienvenida a mi compañero Darwin Bejarano, quien nuevamente les va a explicar el desarrollo de este concepto muy interesante del martes de parches. Bienvenido, Darwin. Gracias, Andrés. Cordial saludo a todos. Muchas gracias por su participación en esta tercera sesión de nuestro masterclass. Efectivamente, pues hoy vamos a hablar un poco de los martes de parches y su importancia. Se plantea una pregunta inicialmente en nuestro título de nuestro webinar o de nuestra sesión de hoy, si son necesarios o no son necesarios. Entonces, en el desarrollo de la sesión, la idea es que pues esa pregunta quede respuesta, tengamos la respuesta y claramente sepamos si efectivamente es necesario o no es necesario. Para ello, pues nuevamente vamos a trabajar sobre las soluciones de Endpoint Management y Security Solution, nuestra solución de Desktop Central que abarca todas estas componentes como lo hemos trabajado en nuestras anteriores sesiones. El día de hoy pues vamos a hacer foco en la parte de seguridad, pero específicamente vamos a enfocarnos en las capacidades que tenemos en nuestra herramienta para la gestión de parches y para el tema de evaluación y detección de vulnerabilidades. Acá vamos a hacer foco toda la sesión del día de hoy. Para eso pues tenemos la siguiente agenda. Comprender un poco cuál es la actualidad respecto a temas de seguridad, respecto a temas de actualizaciones, respecto a temas de vulnerabilidades, si tiene una tendencia creciente, si tiene una tendencia decreciente, cómo se ha comportado esto un poco con este escenario un poco diferente que hemos vivido con el tema de la emergencia de salud, entender cuáles son los desafíos que afrontan las organizaciones, comprender un poco la arquitectura para el funcionamiento de la gestión de parches, cómo es el ciclo de vida de la gestión de los parches, cómo hacemos una gestión de vulnerabilidades, cuáles son las buenas prácticas en la gestión de parches y en la gestión de vulnerabilidades. Y finalmente, como todas nuestras sesiones, vamos a dejar un espacio al final para el tema de preguntas. Entonces veamos un poco la actualidad. ¿Qué es el tema de la actualidad? En la actualidad, ¿qué está pasando? Nosotros vemos que Microsoft tiene ya definido un Microsoft Patch Tuesday. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los martes, la segunda semana de los martes de cada mes, Microsoft libera sus actualizaciones para sus sistemas operativos. Eso ya está establecido por Microsoft y por eso lo llamamos Microsoft Patch Tuesday. Y por eso el nombre de nuestro webinar también. El segundo martes de cada mes se liberan estas vulnerabilidades. Hablando del último boletín que fue entregado en junio, pues podemos ver acá un resumen de las principales parches o vulnerabilidades que fueron descubiertas en el sistema operativo como tal. Microsoft publicó sus parches de la segunda semana de junio. Generalmente corresponde prácticamente al parcheo de casi 50 vulnerabilidades que se han identificado
y que pues Microsoft ya ha liberado pues esas actualizaciones para parcharlos. Entre las principales vulnerabilidades que están en esa boletín, en esa liberación que realiza Microsoft, pues vemos las que vemos en pantalla, que son las más críticas, las que tienen más riesgo de que puedan ser explotadas. Y ese es un aspecto bastante importante que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a evaluar y empezar a hacer todo el proceso de gestión de parches. El tema de la gestión de parches no solo es contar con una herramienta donde yo configuro unas tareas automáticas y ya me quité la tarea de parchar mis equipos. No, el tema de la gestión de parches es toda una estrategia que debe diseñar el equipo de TI basado en las necesidades de la organización, basado en el conocimiento, obviamente, de las vulnerabilidades a las que puede ser expuesta la organización, basado en el nivel de riesgo que puede soportar la organización y basado en el conocimiento del entorno y el ecosistema que tiene el equipo de TI de la organización. Si vemos, también podemos apreciar que no solo hay parches o actualizaciones para el sistema operativo o para las aplicaciones de Microsoft. En nuestro día a día nosotros también manejamos muchas aplicaciones, diversas aplicaciones de diferentes vendors que usamos en el día a día. Acá en la imagen podemos ver, por ejemplo, uno que es muy usado, Chrome, nuestro navegador, que usamos para acceder a múltiples servicios, acceder a nuestro correo, acceder de pronto a un servicio que tenga publicado la compañía, acceder a hacer una consulta, una búsqueda rápida de alguna información que requiramos. Y allí también ya empezamos a ver que es importante que esos componentes o esas aplicaciones adicionales que usamos en nuestro día a día, pues también tienen algunos riesgos y también se identifican algunos riesgos que debemos gestionar y debemos analizar si generan algún riesgo o algún impacto en mi organización. Acá podemos ver que en el mes de junio, por ejemplo, tenemos también ya identificadas algunas vulnerabilidades sobre Chrome. Prácticamente hay 2 vulnerabilidades en menos de 15 días que fueron identificadas, que fueron clasificadas, que fueron definidas, un score asignado, un score dependiendo su impacto como tal. Acá tenemos un resumen de ellas también. Entonces, digamos que eso es parte de nuestra actualidad. En el día a día surgen diferentes vulnerabilidades en nuestros diferentes sistemas y aplicaciones que utilizamos. Esto no solo hablando de equipos de cómputo, de aplicaciones o de medios que usamos para acceder a información, sino general en todo el ámbito tecnológico, constantemente se están haciendo análisis de vulnerabilidades, identificando vulnerabilidades no solo en los componentes de cómputo, sino también, por ejemplo, en redes, en nuestras redes SD-WAN, en el BIOS, en otros aspectos de nuestros equipos que a veces creemos que no debemos también gestionarlos y que también son muy importantes para revisarlos y tenerlos en cuenta en nuestra estrategia de parcheo. La actualidad nos muestra una imagen tomada del National Vulnerability Database, donde se está analizando el crecimiento de las vulnerabilidades año tras año. Como pueden ver, se tienen registros iniciales sobre 1990 y a partir de ahí vemos un crecimiento constante de las vulnerabilidades. Por ejemplo, el 2020 que estuvimos más de medio año en pandemia, no fue impedimento para que las personas que se dedican a explotar esas vulnerabilidades siguieran identificando esas vulnerabilidades y explotándolas. El año pasado igual el número de vulnerabilidades, a pesar de que no teníamos todos los recursos full trabajando en nuestras organizaciones, pues también generó que el número de vulnerabilidades creciera. Si este 2021 vamos a mitad de año y también ya vamos por más de 9,000 vulnerabilidades identificadas. Entonces, eso quiere decir que finalizando el 2021 muy seguramente vamos a estar muy cerca o de pronto tener un crecimiento también con respecto a las vulnerabilidades del 2020. Entonces, eso es una tendencia en realidad que nosotros ya debemos tener identificada y que es un riesgo que nosotros tenemos en nuestras organizaciones y debemos administrarlo de alguna manera. Entonces es sumamente importante que, como lo dije inicialmente, generemos una estrategia para mantener nuestros sistemas
y todas nuestras aplicaciones actualizadas para evitar y mitigar el riesgo de que sean explotadas y pues eso genere un impacto mayor en nuestro negocio, en nuestra organización. Entonces, con base en esto, esa es la realidad en la que vivimos. ¿Cuáles son los desafíos que deben enfrentar las organizaciones? ¿Cuáles son esas necesidades que tienen las organizaciones a nivel general? Pues podemos ver que las organizaciones tienen desafíos con respecto a que tienen un ecosistema heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente en las organizaciones no es tan lineal de que tenemos el mismo equipo de cómputo, el mismo modelo, con el mismo sistema operativo, sino generalmente tenemos un ecosistema bastante diverso, donde tenemos algunos equipos de un modelo, algunos equipos de otro modelo, algunos equipos con un sistema operativo, algunos otros equipos con otro sistema operativo, uno que está actualizado, uno que no está actualizado. Algunas aplicaciones de negocio las montamos sobre servidores Linux. Para los gerentes de pronto tenemos equipos Mac y entonces nuestra estrategia de parcheo pues se complica un poco porque el área de TI debe gestionar que todo ese tipo de dispositivos con los que dispone la organización estén actualizados y se mitiguen los riesgos de que puedan ser explotados alguna vulnerabilidad de extracción de información, de captura de información o que genere algún impacto en la imagen de la organización como tal. También tenemos problemas que no solo debemos parchar nuestro sistema operativo, sino también la necesidad de las organizaciones es que deben parchar aplicaciones de terceros. Muchas organizaciones, digamos que tenían resuelto el tema de parchar sus sistemas porque en su gran mayoría manejaban Windows, entonces tienen una aplicación de Windows para parchar sus sistemas y allí lo tienen controlado. Pero entonces queda una parte de las necesidades descubiertas que son parchar esas aplicaciones de terceros. Ya lo vimos en la actualidad. El número de vulnerabilidades año tras año está creciendo. Entonces, ese es un desafío que la organización debe afrontar. ¿Cómo voy a hacer yo para que ese crecimiento en algún momento no me toque y me genere un impacto en mi negocio? Entonces, yo debo estar preparado y debo generar una estrategia que mitigue ese riesgo al máximo. Obviamente, esa mayor cantidad de identificación de vulnerabilidades también genera que los diferentes vendors generen parches para solucionar esas vulnerabilidades. Y allí, pues el equipo de TI va a tener una mayor carga de trabajo si no dispone de una herramienta que les ayude a hacer esa tarea de una forma más automática, de una forma más controlada, pues van a tener dificultades para seguir ese ritmo que tienen el crecimiento de las vulnerabilidades y esas necesidades que surgen en las organizaciones. También algunos desafíos que enfrentan las organizaciones son la dificultad para evaluar los parches. Listo, ya definimos que tenemos que estar actualizados, pero es que ese tema no es tan sencillo como yo creo una tarea automática, si tengo que administrar 2000 equipos, creo una tarea automática y pum, mando a parchar los 2000 equipos. Y listo, ya con mi herramienta solucioné el tema y ya tengo mis equipos actualizados. Puede hacer técnicamente se puede realizar. Puede que funcione una vez, dos veces, quizás hasta tres veces, pero muy seguramente una cuarta o quinta o nomás a la primera vez. Un parche que no fue evaluado puede haber generado un gran impacto en el negocio. ¿Por qué? Porque se genera una incompatibilidad de los sistemas, genera afectaciones hacia el negocio por lentitud, porque se dañan los equipos. Entonces, si yo mandé una tarea automática para parchar los 2000 equipos, y esos son los 2000 equipos de toda mi operación de la organización, y en este momento los dejé todos por fuera, pues obviamente generé un impacto grandísimo en el negocio. Entonces, esa es una dificultad que deben afrontar tanto las organizaciones como los equipos de TI. Tener formas para evaluar cómo se comportan esos parches y después de que yo ya tenga cierta certeza de cómo se comportan esos parches, sí recurro a hacer despliegues automáticos. Es parte de las buenas prácticas que se deben implementar en las organizaciones y es parte de la estrategia de gestión de parches que yo debo tener en mi organización, donde defina que antes de hacer un despliegue masivo, yo tengo que hacer una prueba y una evaluación de cómo esos parches se comportan
en mi ecosistema, en mi entorno empresarial. También, si las organizaciones no cuentan con herramientas, pues van a tener dificultades para automatizar tareas de despliegue de parches y conocer el estado de sus equipos, qué equipos están actualizados, qué equipos no están actualizados, tener una vista centralizada y un reporte que les permite identificar eso rápidamente, es parte de las necesidades que tienen las organizaciones. Entonces, con base en eso, vamos a revisar un poco la arquitectura de Desktop Central para su gestión de parches. Entonces, inicialmente hablábamos de que teníamos que soportar sistemas heterogéneos. Entonces, parte de las capacidades de Desktop Central es que me permite a mí gestionar tanto parches de Windows, versiones de escritorio, como Windows, versiones de servidor, Mac, sistemas operativos Mac, desde Mac versión Lion hasta la última versión, el Big Sur, y las principales distribuciones de Linux. También, dentro de la arquitectura que tenemos de Desktop Central, ya inicialmente lo habíamos planteado en las sesiones anteriores. Habíamos dicho que nosotros tenemos diferentes tipos de usuarios. Entonces tenemos los usuarios que están en nuestra red corporativa normal, tenemos los usuarios que estaban en esa red corporativa normal y que cuando salían de la red empresarial, pues tenían asignado una VPN por su labor, por su rol. ¿Como quiénes? Como las personas del equipo de TI. Las personas del equipo de TI todo el tiempo tienen que estar disponibles y tienen que tener acceso a los sistemas por si se presenta algún incidente, rápidamente conectarse en el lugar que estén y empezar a hacer temas de diagnóstico para restablecer el sistema rápidamente. Pero no solo son las personas de TI, sino alguna persona específica con un rol específico dentro de la organización podía tener ya una VPN asignada. Ahora, con el tema de la pandemia, también planteamos que habían algunos usuarios que las aplicaciones que él necesitaba para desarrollar su trabajo, que tenía que ir a hacer trabajo remoto, no estaban publicadas en la organización. Y como no estaban publicadas en la organización, pues la organización, ¿qué tuvo que hacer? Asignarles una VPN para que él pudiera hacer trabajo remoto. Y por último están los usuarios que no tienen VPN. Esos usuarios que no tienen VPN, que son usuarios que se fueron a hacer trabajo remoto, pero que todas las aplicaciones que él requiere para su labor en el día a día están accesibles por la nube, porque están publicadas en Internet o están publicadas en la organización. Entonces él puede acceder siendo desde un medio externo por su conexión de Internet sin necesidad de VPN. Entonces, estos tres tipos de usuario igual tienen máquinas que yo debo gestionar dentro de mi estrategia de gestión de parches como tal. Entonces, ahora tenemos nuestra arquitectura general de Desktop Central, cómo funciona. Lo principal acá es que Desktop Central nos ayuda a mantener nuestra infraestructura con todas las novedades que son liberadas por los diferentes vendors, porque nuestro servidor se comunica de manera periódica, esto es parametrizable, en todos los días va y busca qué novedades hay en estos repositorios de parches. Entonces, los diferentes vendors dicen, bueno, Microsoft liberó un parche, Chrome liberó un parche, Oracle liberó un parche, entonces toda esa información la recibe nuestro servidor central. Y a su vez, este servidor central también conoce cómo están todos nuestros equipos, porque cada equipo, recuerden que tiene un agente. Entonces, al tener ese agente le dice, bueno, yo tengo este sistema operativo, tengo estas aplicaciones y he instalado estos parches. Entonces, este señor recibe información de novedades por acá y también recibe información de cómo está nuestra infraestructura. Y ya con esta arquitectura ya habíamos dicho que podíamos atender equipos que están en la misma LAN, equipos que están en oficinas, ¿cierto? O equipos que están haciendo trabajo remoto, que son los diferentes tipos de usuarios que podemos tener en nuestra organización. Entonces, recordemos parte del caso de trabajo que hemos venido desarrollando en nuestra organización. Recordemos que estamos trabajando, simulando una organización que tiene su sede principal en Bogotá, donde tenemos 3.000 equipos que debemos gestionar. Tenemos algunos equipos en Buenos Aires, en Argentina,
otros equipos en Santiago de Chile, otros equipos en México y hay otros equipos que están haciendo trabajo remoto en Dallas, Estados Unidos. Entonces, basado en eso, pues debemos empezar a diseñar nuestra estrategia de gestión de parches y alinearnos con las diferentes capacidades que tiene la herramienta para explotarlas y poder cubrir, pues, un tipo de organización como la que planteamos acá. Entonces, con base en eso, quiero que entendamos un poco cómo es el ciclo de vida de la gestión de los parches antes de pasar a la consola y empezar a ver, pues, las diferentes capacidades que tenemos en la consola. El ciclo de vida de parches dentro de nuestra organización empieza descubriendo, identificando qué sistemas están presentes en la red. Entonces, eso lo hablábamos. ¿Quién se encarga de hacer esa tarea? Los agentes que tengo en cada uno de los equipos. Él identifica qué sistemas hay y conoce qué aplicaciones y qué tiene instalado. Identificar vulnerabilidades en los sistemas de manera periódica. ¿Quién se encarga de hacer eso? Dijimos que nuestro servidor central, de manera periódica y permanente, va y busca el repositorio de novedades y obtiene las nuevas vulnerabilidades o los nuevos parches que fueron liberados. Posteriormente, dentro de nuestra consola, yo creo las políticas para descargar y aplicar esos parches. Genero un reporte de estado en ese momento y tendría mis equipos en ese momento actualizados con base en esa política que yo definí. Y nuevamente tendría que venir a comenzar ese ciclo de actualización en mi organización. Entonces, revisemos un poco ahora sí cómo es esto en la consola, cómo yo entiendo toda esta información que hemos hablado a nivel de mi consola de Stock Central y las capacidades que tengo en mi consola de Stock Central. Inicialmente, parte de las cosas importantes que dijimos que necesitaban las organizaciones era poder conocer cómo están sus sistemas. Entonces, podemos ver que la herramienta nos brinda un tablero, un dashboard con información donde me dicen, mire, usted tiene 14 parches pendientes, hay 9 que no ha aprobado, hay 27 que se han desplegado por tareas automáticas y en este momento no hay parches con errores, por ejemplo. Me dice, mire, a nivel de estado, pues se han aplicado correctamente 46 parches, pero hay pendientes estos 14. De esos 14, yo ya sé que hay 2 que son críticos, 3 que son moderados y 9 que están sin clasificar. Ya esta información le sirve a la persona de seguridad, a la persona que administre la herramienta, para empezar a saber que pues las que están catalogadas como críticas, muy seguramente están catalogadas como críticas porque tienen un mayor riesgo de impacto o que sean explotables. Entonces, con base en eso, ya la estrategia que debe hacer el señor que administra la plataforma es enfocarse pues en solucionar primero estas vulnerabilidades o estos parches que les hacen falta en sus equipos de cómputo. Ahora bien, un tema también sumamente importante que yo debo revisar acá. Vamos a ir acá a la parte de configuraciones y una de las capacidades que tiene la herramienta de Stock Central es la capacidad de que yo defina una directiva de condición del sistema. Defina para mí que es un sistema altamente vulnerable o para mí que es un sistema vulnerable. ¿Por qué esto es importante? Porque cada organización tiene un nivel de riesgo diferente. El nivel de riesgo, por ejemplo, de una entidad financiera no es igual, no es el mismo que, por ejemplo, que si yo soy una empresa que me dedico a la manufactura, a la producción. Seguramente la empresa financiera, por manejar temas de recursos, tiene más regulaciones, es más susceptible a que sea atacada, a que sea hackeada, entonces muy seguramente el concepto de un equipo vulnerable para ellos va a ser diferente que para una empresa que, por ejemplo, se dedica a la producción de zapatos, a la producción de ropa. Entonces, tengo esa capacidad de definir y parametrizar dentro de mi herramienta, para mí, qué es un equipo vulnerable.
con base en ese conocimiento que yo tengo de mi negocio y ese nivel de riesgo que puede soportar esa organización. Entonces yo vengo y parametrizo mi política de estado de salud del sistema o de condición del sistema como tal. Defino entonces qué es un equipo vulnerable y eso me va a servir a mí para cuando venga acá mi dashboard inicial que estábamos viendo, con base en esta información, él me dice cuándo el equipo es altamente vulnerable, cuándo no es vulnerable o cuándo el equipo está dentro de los términos de buena salud o de buena condición que yo haya definido en mi sistema como tal. Temas importantes acá también es cuando yo voy a hacer despliegues de parches, tengo la capacidad de definir políticas de despliegue. Es sumamente importante que yo defina mis propias políticas de despliegue. Por ejemplo, yo ya creé acá una política para Bogotá, que dijimos que era nuestra sede principal. Pero podríamos venir acá a crear una nueva directiva de despliegue donde yo defina que se la voy a asignar a alguna de las otras sedes donde tengo equipos. Por ejemplo, podríamos crear una para Santiago. Entonces vamos a crear una directiva de despliegue para Santiago. Y acá yo empiezo a controlar un poco los momentos en los que yo puedo desplegar parches como tal. Entonces, en esta política de despliegue yo empiezo a controlar cuándo quiero hacer los despliegues. Lo quiero hacer basado en un proceso regular o basado, alineándome a la liberación de los martes de actualizaciones que genera Microsoft, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que yo haya definido en mi estrategia, puedo venir y empezar a modificar esa opción como tal. Entonces, yo puedo alinearme a los martes de parches como tal, o puedo venir y definir, no, la organización definió que nosotros vamos a desplegar parches, por ejemplo, la primera, tercera y última semana de cada mes, y definió que eso lo vamos a hacer en 2 o 3 días a la semana, por ejemplo. Lo vamos a hacer los días lunes, los días miércoles y los días viernes. Entonces yo mismo estoy creando mi propia política de despliegue con los argumentos que son importantes para mi organización, con el conocimiento que yo tengo de mi organización. Bueno, puedo hacer esto estos días. No, mi organización es una organización financiera y el último mes, el último día o la última semana del mes, los sistemas no se deben tocar porque es súper crítico, porque están en cierre. Entonces yo, pues la última semana no toco nada ni envío nada de parches, por decir algo. Podría ser dependiendo, pues, los requerimientos del negocio. Para este ejemplo lo vamos a dejar así. Entonces yo puedo definir, bueno, listo, vamos a hacer el despliegue de parches, pero como lo estamos haciendo a una sede remota que es Santiago, donde tenemos una conexión VPN que une la sede principal con esa sede, que no tiene mucha capacidad, entonces esa capacidad que tiene, pues en el día a día yo la utilizo es para las aplicaciones de negocio. Entonces yo podría venir y definir acá, bueno, vamos a hacer despliegues de parches después de las 18 horas hasta, por ejemplo, las 23 horas. Entonces, vamos a desplegar parches estas semanas, estos días de esas semanas, pero lo vamos a hacer en una ventana de tiempo específica, desde las 6 hasta las 11. También yo defino acá cuándo quiero hacer ese despliegue de parches, cuando el sistema está iniciando, en el siguiente ciclo de actualización o cualquiera de los dos que ocurra. Este ciclo de actualización lo veíamos en la primera sección de las masterclass y hablábamos que ese ciclo de refresco son 90 minutos que cada gente va y se comunica con el servidor central. Entonces, este ciclo de actualización hace referencia a ello. Entonces, yo puedo definir que cualquiera de los dos que pase primero. También, bueno, lo estamos haciendo fuera del horario de negocio. Entonces, como lo estoy haciendo fuera del horario de negocio, yo puedo decir, bueno, si los equipos están apagados, pues enciéndalos. O también puedo decir, bueno, antes de que se llegue el momento de desplegar estos parches, previamente yo puedo haber activado acá esta opción para que los archivos que contienen ese paquete de actualización, ese parche, pues ya hayan sido pasados
a los equipos y ya han sido distribuidos y ya estén allí, que solo sea el proceso de instalación, no que sea también el proceso de descarga. Eso ya depende de las necesidades que yo tenga. También, si lo estoy haciendo pues fuera de un horario de negocio, pues no tendría sentido notificar al usuario porque muy seguramente el usuario no va a estar. Pero también yo puedo hacer un despliegue que se haga en horario hábil, donde el usuario esté trabajando. Entonces podría venir y parametrizar acá un mensaje del administrador diciendo que se va a hacer esa tarea y dándole la opción al usuario, por ejemplo, de permitir que él omita esa actualización si está haciendo un proceso crítico. Entonces, él puede estar haciendo un proceso crítico, yo le digo, bueno, entonces descarte la actualización, pero lo puedo definir una cantidad de veces que yo le voy a hacer reintentos de instalación. Entonces, yo puedo definir, bueno, le vamos a enviar la solicitud nuevamente y si 3 días después de que le hemos enviado la solicitud no la ha aceptado, pues forzo a que se instale para asegurar que mis equipos estén actualizados. O lo mismo, si yo detecto que el usuario no está haciendo algún trabajo en el equipo o que el equipo ha permanecido inactivo por más de un periodo de tiempo, pues puedo forzar a que se empiece a hacer el despliegue de ese parche como tal, si yo lo requiero. Por último, en mi política o en mi directiva de implementación, yo puedo definir si quiero gestionar reinicio o apagado de esos equipos de acuerdo pues, a mis necesidades. ¿Para qué? Para que cuando mis usuarios lleguen, pues no encuentren el típico equipo que está encendiendo y que dice que Windows está aplicando las actualizaciones, espere un momento y dependiendo hace cuánto no le apliquen actualizaciones a eso, pues podemos dejar al usuario un buen tiempo sin que pueda acceder al equipo y obviamente sin que sea productivo para la organización. Entonces, para evitar esas situaciones, yo puedo venir y decir acá, bueno, vamos a forzar, por ejemplo, que se reinicie el equipo y después de que se reinicie el equipo, sí, se apague para que ya, por ejemplo, se hayan aplicado correctamente todas las aplicaciones y cuando llegue el usuario al siguiente día a trabajar, pues ya le cargue el sistema operativo sin ningún problema y no tenga que tener tiempo ocioso sin trabajar esperando que se apliquen las actualizaciones como tal. Simplemente acá guardamos nuestra política y ya tenemos nuestra política de despliegue. Entonces, recomendación, crear mi política, ¿cierto? De acuerdo, pues, al conocimiento que tenga de mi organización del negocio, de acuerdo a las capacidades de recursos de ancho de banda que yo tenga en mi organización, ¿cierto? Para saber en qué momentos los hago. Entonces, esta directiva o esta política de implementación va muy de la mano con las políticas que creamos en la primera sesión cuando hablábamos de las oficinas remotas, que yo le asignaba una oficina remota y creaba una política de replicación. Recuerden que en esa política de replicación, cuando hablábamos en nuestras oficinas remotas, yo definía si había un ancho de banda para comunicarse entre las dos sesiones, definíamos un intervalo de replicación y también definía cuándo se iban a replicar los parches desde el servidor central hacia nuestro servidor de distribución. Entonces, esa política de la oficina remota en juego con esta directiva de despliegue nos van a ayudar a controlar esas oficinas remotas donde debemos desplegar parches. Son las herramientas que nos brinda Desktop Central para controlar allí y que debemos tenerlas en cuenta dentro de nuestra organización. Ya hablando del tema de despliegues, yo puedo desplegar parches de manera manual. Entonces, de manera manual, pues simplemente es, yo voy, busco un reporte, identifico qué parches me hacen falta. Por ejemplo, acá tengo mi reporte de parches faltantes. Selecciono el parche que quiera desplegar. Por ejemplo, acá tengo parches que hacen falta de cron, por decir algo. Hace falta en 2 equipos. Y simplemente le doy instalar parche. Se me va a crear una configuración de despliegue de parche, pero cuando yo digo que es un despliegue manual no quiere decir que yo no lo pueda programar. Manual es porque yo voy, busco dentro de un reporte, selecciono qué parche quiero hacer y lo despliego. Esa es la parte manual, pero yo dentro de la configuración que la herramienta me permite crear, me da la capacidad de decir si lo quiero instalar después de un momento específico o aplicar esa configuración hasta también un momento específico que yo defina. O también puedo venir y seleccionar acá la política de despliegue con la que yo quiero desplegar ese parche.
La herramienta ya tiene algunas políticas creadas. Entonces, como esto, desplíguese lo más pronto posible. Desplíguese permitiendo la omisión por parte del usuario. Si desplíguese en horario laboral si no requiere reinicio. Y acá están ya después las políticas que nosotros hemos creado, por ejemplo, la de Bogotá, la de Santiago. Entonces, puedo usar la de efecto que trae la herramienta, alguna de esas que me sirva, o puedo venir y crear y usar la misma mía personalizada de acuerdo a lo que necesito. Entonces, digamos que para este ejemplo, podríamos decir que se aplique lo más pronto posible. Como ya lo hice basado en un reporte, pues él básicamente ya me trae y me define sobre qué equipos hace falta ese parche. Parametrizamos el tema de los reintentos por si hay fallos y le doy la opción de desplegarse. Entonces, en este momento ya se crea una configuración para hacer el despliegue de ese parche de esa manera. Y yo pues voy a poder hacer seguimiento a esa configuración validando pues si se ejecutó de manera satisfactoria o si esa configuración pues tuvo algún problema. Acá tenemos un código de colores que me brinda esa información. En este caso, pues hasta ahora está haciendo el proceso de configuración y dice que pues está haciendo, preparando para ejecutarse como tal. Ahora veamos el tema de testeo y aprobación. Es parte de las buenas prácticas y las recomendaciones que ustedes deben implementar en sus organizaciones, hacer un proceso de testeo y aprobación. ¿En qué consiste eso? Podemos ver acá un resumen del flujo, que tenemos todos los parches que recibe nuestro Desktop Central. Nosotros creamos un grupo de equipos de pruebas. La recomendación aquí es que ese grupo de equipos de pruebas tenga equipos que sean representativos de su ecosistema productivo real, es decir, que tengan las mismas características, que tengan las mismas aplicaciones, que se conecten con los mismos servicios, para que ustedes cuando despliegan el parche allí, pues tengan en realidad una evaluación muy similar a cómo se va a comportar eso en el ambiente productivo del día a día, como ustedes lo manejan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2.000 equipos que administrar y tengo una operación, por ejemplo, de 100 equipos de una operación de servicio al cliente, por decir algo, entonces yo podría definir acá un grupo de 5 o 10 equipos de esas partes de servicio al cliente donde voy a desplegar los parches. Y ese grupo le despliego los parches, los evalúo un tiempo, su comportamiento, y después de validar ese comportamiento, los apruebo o los deniego. Si los apruebo, pues quedarían listos para implementarse, o si los deniego, pues ya sé que van a generar un comportamiento en mi organización y no impacte los 100 equipos de la campaña de servicio al cliente, sino impacte 5 o impacte 10 que tenían ese grupo de pruebas, que va a ser algo que yo voy a poder controlar y responder más fácilmente con mi equipo de TI, tratar de recuperar 5 equipos que tratar de recuperar 100, que por ejemplo si lo hubiera hecho con una tarea automática sin hacer una prueba previa. Entonces, revisémoslo acá. Yo puedo venir y crear acá un grupo, asociar un grupo, entonces yo puedo crear diferentes grupos. Por ejemplo, tengo acá un grupo que se llama Bogotá Prueba. Ese grupo Bogotá Prueba, defino qué actualizaciones les voy a desplegar. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, a mí me interesan todas las actualizaciones de seguridad, pero que solo sean críticas e importantes, porque así lo definió mi política de seguridad de la organización, por decir algo. Entonces, mi organización dijo, pues nuestro nivel de riesgo es mantener controlado todo el tema de seguridad que sea crítico e importante. Lo que esté catalogado de pronto como moderado o bajo no me interesa. Y las actualizaciones que no sean de seguridad también críticas e importantes, por decir algo. También yo defino si voy a hacer lo mismo con aplicaciones de terceros. Defino, por ejemplo, que sean críticas e importantes. Si quiero hacerlo con el antivirus, entonces acá están los diferentes antivirus de Microsoft y McAfee. O si quiero actualizar drivers, también lo podría generar acá. Acá nuevamente vengo y llamo mi directiva de implementación. Recuerden, yo tengo diferentes directivas, entonces puedo llamar una directiva que yo tenga creada acá. Yo ya había creado una que se llama Bogotá, entonces llamo mi directiva Bogotá y acá defino si
¿cuánto tiempo voy a evaluar esos parches? Entonces, por ejemplo, en ese grupo de pruebas de Bogotá Prueba, voy a desplegar los parches por 7 días y al séptimo día, pues voy a definir si ese parche se aprueba automáticamente porque no recibí ningún reporte negativo de que se impactara la operación, o si los deniego porque recibí algún problema, identifiqué algún problema. En este caso vamos a definir que lo vamos a hacer a los 7 días, por ejemplo. Entonces yo ya creé acá mi proceso de testeo y aprobación, donde nuestro grupo de equipos de Bogotá Pruebas, entonces si yo quiero ver este equipo de Bogotá Pruebas, está compuesto por un equipo que se llama Mesales Demo 7. Entonces, Mesales Demo 7 va a ser mi equipo de conejillo de indias, por llamarlo de alguna manera, para ver cómo se comportan ese tipo de actualizaciones. Entonces, si ya ese tipo de actualizaciones se comportaron bien y el resultado fue satisfactorio, yo paso a hacer uso del despliegue automático. Entonces decíamos, yo puedo venir y crear un despliegue automático, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a crear un despliegue automático donde yo vengo y defino, pues obviamente, las mismas tipos de actualizaciones que definí en el proceso de pruebas. No tendría sentido que en el proceso de pruebas yo no evalúe este tema de paquetes de servicios y que acá en la tarea automática sí los ponga, porque pues no voy a conocer cómo se hizo y cómo es su comportamiento, porque no lo he evaluado. Entonces, esa tarea automática debe estar alineada con el proceso de pruebas que yo realicé. Y simplemente puedo decir acá, bueno, vamos a desplegar esos parches 0 días después de que fueron liberados o 0 días después de que fueron aprobados. Acá nuevamente selecciono mi política, entonces yo ya tengo mi política Bogotá, entonces la busco por acá. Defino si esta tarea la quiero hacer automática por siempre o le puedo definir una fecha de finalización. Entonces podríamos definir que lo vamos a hacer así hasta el sábado. Le defino un target. Dentro de ese target yo puedo venir y definir, bueno, mi oficina principal es la Bogotá, por ejemplo. Puedo hacerlo a toda mi oficina, ¿cierto? O puedo venir y filtrar por dominio, por sitio, por unidad organizacional, por grupo de dominio o por un grupo personalizado que yo haya creado acá en mi consola. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo un grupo que se llama Bogotá. Entonces ese grupo que se llama Bogotá ya tiene el resto de equipos allí. Entonces selecciono, defino si quiero hacer notificaciones por si esto falla y guardo mi tarea automática. Entonces ya con esto he completado mi proceso. Hice despliegue manual si lo requería para priorizar algún despliegue de alguna actualización crítica que yo deba hacer, ¿cierto? Que no está alineada de pronto con mis políticas que yo ya tengo automatizadas, sino identificamos una vulnerabilidad crítica y entonces quise priorizarla, entonces lo hago de forma manual. Genero un proceso de testeo de aprobación con unos equipos de pruebas que me va a servir como entrada a mi proceso automático para después crear mi tarea automática donde se van a parchar esos equipos de manera automática el resto de equipos que falten porque yo ya hice un proceso de testeo de aprobación. En términos generales, digamos que estas son parte de las capacidades de Desktop Central con respecto a la gestión de parches. Quiero mostrarles que cuando yo tengo Desktop Central y habilito el Endpoint Security Add-on que lo vimos en la sesión pasada, también habilito capacidades de gestión de vulnerabilidades. Y en esas capacidades de gestión de vulnerabilidades yo voy a poder evaluar vulnerabilidades de mi sistema operativo, vulnerabilidades de aplicaciones de terceros, configuraciones de seguridad que de pronto sean débiles, voy a evaluar mi sistema y pues obviamente voy a seguir teniendo todo el tema de parches que fue lo que hemos hablado durante el desarrollo de esta sesión. Entonces, acá vamos a tener también un dashboard que nos va a mostrar cómo estamos, cómo es la situación a nivel de vulnerabilidades de mis equipos. También tenemos una clasificación para que la persona encargada de seguridad o de administrar la herramienta conozca cuáles de esas vulnerabilidades son las más críticas y las que más impacto tienen y las que primero debe trabajar. También tenemos una identificación de vulnerabilidades de día cero. Estas vulnerabilidades de día cero son vulnerabilidades que representan un riesgo alto, que pueden tener información de que sean explotadas o no sean explotadas, pero la característica de este tipo de vulnerabilidades es que el vendor
correspondiente asociado a esta vulnerabilidad generalmente todavía no ha liberado un parche para solucionar esa vulnerabilidad. Entonces, fue descubierta, fue publicada, pero el vendor correspondiente hasta ahora está trabajando en mirar qué impacto genera eso y cómo lo soluciona. Entonces, existen algunos medios que pueden ser usados para que sea explotada ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, al tenerlas acá identificadas, a mí me da la capacidad de que yo pueda conocer cuáles son. Por ejemplo, acá tengo una vulnerabilidad GhostCat identificada, presente en 5 equipos, por ejemplo, ¿cierto? Puedo venir y mirar mis equipos que están con esa vulnerabilidad. Tienen estos equipos esta vulnerabilidad. Y yo ya puedo saber, por ejemplo, identificar sobre esa vulnerabilidad. Vamos a volvernos acá. Información si existen algunas configuraciones de mitigación, por decir algo. Esta vulnerabilidad utiliza la conexión remota para que las personas se conecten y accedan al servicio o un recurso sin autorización. O utiliza un puerto para establecer una comunicación y empezar a capturar información. Entonces, si yo ya conozco esa información, que es el medio que utiliza para que estas vulnerabilidades sean explotadas, así no haya un parche para que solucione la vulnerabilidad, puedo apoyarme en desplegar configuraciones que, por ejemplo, cierren el puerto que él utiliza como medio para que sea explotada la vulnerabilidad, cerrar el servicio o el protocolo que él utiliza para conectarse o cosas como eso, y entonces mitigo un poco el riesgo en mi organización como tal. Voy a tener esa información, como lo dijimos, para vulnerabilidades, para temas de configuraciones de seguridad débiles, como por ejemplo que tengo compartidos recursos con privilegios de administrador. Por ejemplo, acá, 6 recursos compartidos con privilegio de administrador que no tengo definido específicamente a qué tiene acceso, sino tengo compartido todo con todo. Entonces, eso es una mala práctica, es una configuración débil de seguridad. También voy a tener eso mismo para mis sistemas como tal. ¿Cómo están mis sistemas? ¿Qué vulnerabilidades pueden haber a nivel de mi sistema? Ya si navegamos un poco a nivel de mi sistema, yo puedo venir y identificar específicamente ya un equipo. Entonces, por ejemplo, tenemos este equipo, me sale demo 29. Dice que le faltan 5 parches pendientes por instalar. Entonces, si yo quiero explorar más detalle de este equipo, pues voy a tener información general de cómo está este equipo. Entonces, este equipo es un Windows Server, pertenece a mi oficina de Buenos Aires, por decir algo, y acá tengo información de un overview de cómo está la seguridad de ese equipo. Este equipo ahorita es altamente vulnerable porque le falta un parche. Se ha hecho el proceso de análisis de vulnerabilidades y de parches frecuentemente. No tiene ningún reinicio pendiente, por ejemplo, para que se le aplique alguna actualización. El antivirus está activo o no está activo, los usuarios que tiene, los recursos compartidos, si tiene activo o no tiene activo el cifrado, cómo está su antivirus, puedo tener esa información. Si ya quiero tener más detalle ya de las vulnerabilidades, puedo venir y conocer qué software está instalado. Entonces acá voy a tener información de los parches, pero también mire que se agrega una columna adicional de las vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, acá a nivel de Firefox tengo una vulnerabilidad, a nivel de este componente de servidor web también tengo una vulnerabilidad. Entonces ya me va a dar una visualización mayor de cómo está mi equipo. Entonces, si quiero detener el detalle de las vulnerabilidades, puedo venir y navegar en las vulnerabilidades. Por ejemplo, acá tenemos el detalle de la vulnerabilidad. Está identificada y tiene un ID asignado en el CVA, en el Common Vulnerability Expose, y tiene definido, por ejemplo, una clasificación. Si es una vulnerabilidad con severidad baja, alta, crítica, y qué score tiene en el CVS. De acuerdo a eso, pues yo ya puedo priorizar. Entonces, por ejemplo, acá me dice, la solución es instalar un parche. Entonces, yo ya tengo identificado, pues, cómo hago ese proceso de instalación de parches, porque me puedo apalancar en la gestión de parches para solucionar esa vulnerabilidad. Entonces, simplemente desde acá podría venir y decir, bueno, entonces instalo este parche y ya con eso cierro esa vulnerabilidad en Firefox.
También puedo tener vulnerabilidades, como este es un equipo servidor, entonces de mi componente web, de mi base de datos o de mi gestor de contenido. En este caso tengo una vulnerabilidad también asociada al componente web. En este caso me dice que es una vulnerabilidad asociada al servidor web. Y nuevamente tengo toda la información de esa vulnerabilidad. En este caso, no hay una solución por medio de un parche, sino hay una solución con respecto a un lead de un procedimiento externo. Entonces puedo tener el enlace para irme a ese link y conocer esa información. También dijimos que podríamos tener todo el tema de temas de configuración. Entonces yo puedo venir acá, identificar configuraciones débiles, como lo que hablábamos ahorita acá, de los permisos compartidos. Entonces yo los puedo venir y corregir por medio del despliegue de una configuración acá. Despliego la configuración. Podría también algunas solucionarlas implementando una política de GPO, pero ya no lo hago desde acá, sino tengo la información de que si quiero modificar el tema de seguridad con respecto a la longitud de los passwords, pues lo hago con una política de GPO. O existen cosas que yo no los puedo reparar desde acá, ni tampoco desde una política de GPO, como por ejemplo acá temas del antivirus. Pero ya tengo la información y tengo la visualización para corregirlo. También gano capacidad de conocer todos los puertos que está utilizando este servidor. Con eso, el analista de seguridad puede validar si efectivamente todos estos puertos se requieren para el funcionamiento de la herramienta como tal. Entonces, volviendo, como para que tengan en cuenta ustedes y para terminar y pasar a la parte de preguntas, voy a mencionarles algunos puntos importantes que deben tener en cuenta ustedes cuando estén creando su estrategia de gestión de parches. Primero, definir su política de estado de salud, que ya lo vimos cómo se realiza. Entonces, es conocer cómo están mis equipos. También, si tengo entornos heterogéneos, pues conocer que los voy a poder administrar todos desde una consola. Detectar vulnerabilidades rápidamente. ¿Cómo realizo ese tema? Ya vimos que nuestro servidor se comunica frecuentemente con base de datos de parches, o si tengo el módulo de vulnerabilidades también con base de datos de vulnerabilidades, y conoce las nuevas vulnerabilidades que fueron identificadas y publicadas. Tener la capacidad de aplicar actualizaciones críticas primero. Entonces, ya dijimos que las mapeamos, las identificamos, las clasificamos, y yo puedo, pues, desplegarlas por medio de un proceso manual o un proceso automático. Despliegue de actualizaciones a todas las aplicaciones críticas del negocio. Es sumamente importante que yo, como equipo de TI, conozca cuáles son las aplicaciones críticas de mi negocio y, si es necesario, crear una política de despliegue solo para actualizar esa aplicación. Pues lo puedo hacer y lo debo hacer porque son mis aplicaciones críticas de negocio. Entonces, tener un inventario de cuáles son mis aplicaciones críticas de negocio y mantenerlas actualizadas. Si lo puedo hacer con cubro varias aplicaciones, está bien. O si en algún momento requiero hacer una por cada una, pues puedo hacer políticas por cada una sin ningún problema. Hacer uso de automatización de parches, ya cuando tenga ese proceso automatizado. Mantener mis servidores actualizados, entonces crear una política para parchear mis servidores y otra política para parchear mis equipos de cómputo. Tener siempre mis sistemas operativos actualizados a la última versión. La herramienta permite desplegar feature packs, service pack, paquetes de características. Entonces, todo eso siempre debe estar contemplado en su estrategia de gestión de parches como tal. La recomendación es que por lo menos se implementen 2 despliegues por semana. ¿Para qué? Para que no se acumule una gran cantidad de parches y en el momento en que ustedes desplieguen la tarea, pues tengan muchos parches que desplegar, y eso pues va a generar un excesivo carga a la red y a todos los recursos, porque se van a tener que mover muchos archivos para hacerles esos despliegues. Entonces, si lo hago de una manera más recurrente, pues obviamente esos requerimientos y esas capacidades van a estar más controladas. Generar un tema de análisis de reintento de mis parches fallidos
y tener unos informes detallados para que yo conozca cómo está mi organización. Son aspectos importantes que ustedes deben tener en esa estrategia de despliegue de parches y que son parte de las buenas prácticas que deben tener. Entonces ya con esto damos paso al tema de las preguntas. Excelente explicación, Darwin. Muchísimas gracias. Hubo varias preguntas que las fuimos respondiendo durante el proceso, pero tengo una muy importante que viene un poco más respecto a lo que estuvimos mostrando. Una persona nos decía, yo tengo Patch Manager en su versión profesional, pero yo no veo esas opciones de vulnerabilidades y acá veo que están mostrando Desktop Center. ¿Cuál es la diferencia y por qué hay un Patch Manager separado y un Vulnerability Manager separado como producto? ¿Nos puedes aclarar esa parte? Claro que sí. Entonces, Desktop Central, yo coloquialmente hablando digo que es el papá de todo, porque es el que tiene todas las funcionalidades y todas las capacidades. Entonces, Desktop Central es la plataforma padre de todo. Existen organizaciones que tienen necesidades específicas. Entonces, no, yo no necesito gestionar las configuraciones, yo no necesito desplegar software, yo no necesito tener inventario, yo no necesito tener administración de dispositivos móviles, yo solo necesito parchar equipos, una solución que me parche equipos. Entonces, se identificó eso y se creó solo un producto que se llama Patch Manager Plus y solo se encarga de parchar equipos. Su labor es solo las capacidades de parches. Entonces yo solo voy a tener en ese módulo capacidades de parches, capacidades de despliegue de parches y nada de vulnerabilidades porque solo se encarga de parches. También se identificó entonces que algunas organizaciones tienen sus necesidades de vulnerability. Entonces también existe un producto de Vulnerability Manager que sí ya agrega estas capacidades de identificar vulnerabilidades, que me agrega estos dashboards adicionales donde me dice qué vulnerabilidades hay, qué seguridad hay. Entonces decimos que tenemos una plataforma padre que tiene todo, que es de Stock Central, que puede tener todas las capacidades. Por defecto trae Patch Manager Plus. Estas capacidades de vulnerability se las agrego con un add-on. Y existen productos independientes. Un producto vulnerability que me va a dar solo este modulito, este es un módulo acá con estas capacidades, o existe solo Patch Manager Plus, que solo me da capacidades de parchado. Patch Manager Plus tiene una versión Professional y una versión Enterprise. La versión Professional está definida para entornos LAN. Entonces allí no voy a tener esas capacidades de tener oficinas remotas, de poder crear una política para controlar la replicación entre mi oficina remota y mi servidor de distribución. Eso lo tengo en la versión Enterprise. Y mira que justo aprovechando esa pregunta, nos acaban de llegar nuevamente otras asociadas a esto. Me dice, entonces, Vulnerability Manager puede trabajar por sí solo y realizar despliegues para solucionar las vulnerabilidades. Vulnerability Manager soluciona vulnerabilidades apoyándose en el despliegue de parches, porque Vulnerability Manager en su versión, esa es Professional Enterprise, me corché ahí. En su Professional es máximo, la que tiene solo vulnerabilidades y Enterprise con parches. ok, en su versión Enterprise trae incluido parches. Entonces se apalanca en parches para desplegar parches o en la parte de configuraciones para solucionar algunos temas de configuraciones. En la versión professional, que solo tiene la capacidad de vulnerabilidades, pues allí solo hace evaluación. Entonces solo nos está diciendo, mire, identificamos esto y ya, pues no va a tener esas capacidades de solucionarla por medio de parches porque esa capacidad de parches no va a estar en ese tema de vulnerability. Solo nos va a brindar la información de cómo estoy, qué prioridad tienen esas vulnerabilidades que se identificó y con eso ya, pues el área correspondiente se encarga de empezar a trabajar en solventar esas vulnerabilidades como tal. Pero no lo puede hacer desde la herramienta si requiere el despliegue de un parche, por ejemplo. Si la solución es desplegar un parche. Exacto, y tenemos dos preguntas más para ir cerrando, justamente nuevamente vinculado a este tema de las vulnerabilidades. Nos decían que algunas veces detectan que al lado de la vulnerabilidad donde se lista en el producto existe un botón que dice Fix It.
que me da la posibilidad de arreglarlo, pero otras vulnerabilidades no, que por qué no tengo esas opciones, a pesar de que algo ya estuviste mencionando principalmente cuando son vulnerabilidades del día cero. ¿Nos podrías repetir nuevamente esa definición de por qué unas tienen posibilidad de fix-it y otras no? Listo, mira, por ejemplo, estoy acá dentro de las vulnerabilidades. Entonces yo tengo un listado de vulnerabilidades con clasificación de las vulnerabilidades y podemos ver acá, por ejemplo, que nos dice, bueno, mira, esta vulnerabilidad tiene un parche disponible para solventar. Entonces yo entro a esta vulnerabilidad cuando quiera revisar esta vulnerabilidad, algún equipo que tenga esta vulnerabilidad, pues yo voy a poder reparar esa vulnerabilidad en estos equipos porque pues existe un parche que me va a solventar esa vulnerabilidad. Entonces, simplemente le doy a instalar. En otros escenarios, cuando no existe esa capacidad de parche, lo que me va a decir la vulnerabilidad es, bueno, no existe una solución, un parche todavía, ¿cierto? Que se haya liberado para solventar esta vulnerabilidad. Existe de pronto alguna documentación externa con algún proceso para solventarla. Entonces él me lleva hacia el link, por ejemplo, en este caso de Postgres, y me dice, bueno, mira, acá está la vulnerabilidad, y me lleva y me orienta cuál es el proceso para solventar esa vulnerabilidad. Perfecto. Y la última pregunta, que estamos ahí ya justo sobre el tiempo, nos decían, yo tengo un servidor que está administrando 3.500 equipos en una oficina local, el servidor tiene 50 gigas de RAM, espacio suficiente en disco, pero a veces tengo lentitud en desplegar los paquetes. ¿Se debe a los recursos o hay algunos otros requisitos más que debe cumplirse para desplegar correctamente los parches? No, obviamente, eh, existe, si venimos acá a la parte de la arquitectura, yo puedo tener un servidor de distribución acá con buenos recursos, ¿cierto? Y con excelentes capacidades. Pero recuerden que la comunicación entre este señor y este señor, yo la controlo mediante una política de replicación. Entonces, si yo acá definí que, por ejemplo, acá hay un canal que tenga 100 megas, pero yo definí que la comunicación entre este señor y este señor solo va a usar 2 megas, pues cuando envío un parche acá, pues va a tomar mucho más tiempo. O definí que los parches, este señor solo los va a replicar los lunes, miércoles y viernes por la noche. Entonces, pues este señor solo va a recibir los parches en ese horario de tiempo. Entonces, acá pueden haber muchos recursos, pero si yo estoy controlando eso acá de la parte administrativa por políticas, pues tengo que analizar también ese tema. Entonces, no solo es recursos acá, porque después de que el parche esté acá, en este servidor, pues generalmente los recursos acá a nivel LAN de redes, pues son más grandes, son anchos de banda más grandes, entonces el performance acá va a ser mejor. Pero lo importante acá es asegurar que los parches se pasen de este servidor a este servidor. Entonces, eso lo controlo por medio de las políticas que habíamos hablado inicialmente. Entonces, yo puedo venir acá a la parte de administración, me voy a la parte de administración y en el ámbito de configuración están mis oficinas remotas. Entonces, yo a cada oficina remota le asocio una directiva de replicación. Entonces, por ejemplo, acá esta de Santiago, yo definí que, por ejemplo, Santiago se va a comunicar con la oficina principal con una tasa de transferencia de 4 megas. Va a ser un intervalo de replicación cada 15 minutos, o sea, cada 15 minutos va a ir a buscar al servidor y preguntar qué hay de nuevo. Y los parches solo se van a replicar los lunes, domingos, jueves y sábados, desde las 5 de la tarde hasta las 11:59. Entonces yo creo una política que diga, despliegue los parches entre semana, pero pues si este señor todavía no haya mandado los parches al otro lado, pues yo voy a ver que esa tarea se queda ahí, a pesar de que el equipo pueda tener recursos, pero no es por tema de que allá no hayan recursos, sino es porque todavía no se han enviado los parches hacia allá, por ejemplo. Ok, excelente. Nos hacían la aclaración de que, y en el caso de no usar oficinas distribuidas, el proceso depende más del ancho de banda de la LAN. Depende del ancho de banda de la LAN y depende de que efectivamente estén asegurados los permisos para que los agentes vayan y busquen el servidor central, el repositorio donde están los parches y puedan descargarlos sin ninguna restricción ni nada. Efectivamente, ahí depende más de eso, sí.
Ahí hay un punto también importante, que hay dos métodos de cómo trabaja el servidor de distribución, que uno puede ser por carpeta compartida o por HTTP, ¿verdad? ¿Qué sugieres en ese escenario? En ese caso, el tema de recurso compartido y carpeta HTTP aplica más no para la gestión de parches, sino para la gestión de software como tal, para el despliegue de paquetes de software, que ahí sí yo defino un paquete de software. Si necesito desplegárselo a un equipo remoto, pues yo recomendaría más un repositorio HTTP. Si necesito compartírselo a un equipo que está en mi entorno LAN, pues lo podría hacer por un recurso compartido de red. Excelente, muy bien, Darwin. Muchísimas gracias. Hay varias preguntas, como dije, algunas ya las fuimos contestando durante el proceso, algunas quedan pendientes. De todas maneras, vamos a tratar de recolectarlas y contestarlas por correo o bien adicionarlas en la próxima sesión. Así que para no alargarnos mucho más, excelente presentación, Darwin, y los esperamos a todos el día jueves en nuestra última sesión. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.